Y bueno, y como siempre digo, mi día favorito de la semana, el domingo. Y qué día tan especial que tenemos hoy, porque estamos celebrando el amor de Dios. ¿Quién está contento en esta mañana? De que Cristo vive, que Él murió y resucitó al tercer día. Y hoy recordamos eso, el amor de Dios, que el Cristo vive y que gracias a su sacrificio tú y yo hoy somos libres. De verdad que qué bendición. Y me siento muy contento de poder estar con ustedes en esta mañana. Y no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho. ¿Quién pierde mucho tiempo en el celular, en redes sociales? No puedo ser solamente yo. ¿Quién está a veces en su trabajo, en el computador, coge el celular y dice un minutico y se mete a Instagram o a TikTok y empieza dele y dele y dele y dele y dele, y ya le queda a uno doliendo la mano de tener el celular y pierde uno tanto tiempo? Y es increíble las cosas que logra ver uno en las redes sociales, en el celular. De hecho, algo que a mí me llama la atención es, ve uno tantas injusticias, tantas cosas malas en las redes sociales. A veces me llegan videos, ¿saben cuando le llega uno el video de que tiene uno que despichar para poder ver el video, no? Yo no sé por qué hacen eso, a mí me da más curiosidad cuando pasa eso, ¿no? Y digo, ¿pero qué estará? Entonces siempre despicho para ver, y claro, generalmente es algo terrible que no quería ver, después quedo pensando en eso, y vemos realmente cosas en redes sociales y en internet y en los noticieros que nos demuestran la falta de amor que vivimos hoy. Vivimos en una sociedad donde creemos que hay amor, pero realmente no hay amor. Realmente pensamos que hay amor, que hay tolerancia, ¿cierto? Que nos respetamos, pero realmente no hay amor. Y es muy triste ver eso, porque el único amor real y verdadero es el amor de Cristo. El amor de Dios por nosotros. ¿Y quién sabe quién es Joe Rogan? Joe Rogan. Vean, yo voy a parar de hacer esas preguntas en las prédicas, porque siempre que pregunto, ¿quién ha visto esta película? ¿Quién ha visto este show? Entonces quedo yo como el único, de verdad. ¿Quién ha visto el podcast de Joe Rogan? Bueno, eso, díganme mentiras por lo menos. Bueno, yo a veces lo he visto un par de veces y me llama la atención. Y me llamó mucho la atención uno en particular. ¿Quién sabe quién es Neil deGrasse? Es un científico. Él es un astrofísico. Es un hombre súper inteligente. De hecho, él es invitado a muchos programas de televisión, a muchos podcasts. Y es un tipo que hizo unas cosas que uno queda, o sea, dice, no puedo creer, yo nunca había pensado en esto. Un hombre supremamente inteligente. Y entonces estaba viendo un show donde salía este hombre y le hacían una pregunta que creo que es la pregunta que todos los seres humanos nos hacemos, y es si hay evidencia de que Dios existe. Y le preguntaron a este hombre que tiene mucho conocimiento, que sabe mucho, un hombre extremadamente inteligente, si Dios existía, si él creía en Dios. Y a mí me llamó mucho la respuesta a este hombre, porque él dice dos cosas. Dice, la mayoría de religiones, y la religión cristiana, digamos, nosotros que creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos lo siguiente. Número uno, que Dios es todopoderoso. ¿Creemos que Dios es todopoderoso? ¿Creemos que Dios es bueno y que Dios nos ama? Entonces, lo que este hombre decía es que cuando él ve la evidencia alrededor de él en el mundo, y él ve miseria, sufrimiento, enfermedades, abuso de poder, guerras, maldad, dolor, enfermedad, y él dice, yo veo todo esto, entonces puedo sacar la siguiente conclusión. Número uno, o Dios no es todopoderoso, o Dios no es bueno y no nos ama. Pero no pueden ser mezcladas las dos. Porque él decía, ¿cómo es posible que haya una guerra y que mueran cientos y miles de personas, y Dios siendo poderoso, pudiendo parar la guerra, y si realmente Él nos ama, pudiéndolo hacer, no lo hace? Y entonces cuando este hombre decía, yo no tengo evidencia, según estos argumentos, de que Dios exista, me dejó mucho, pues me dejó pensando. Y dije, si yo tuviera una reunión con este hombre y nos sentáramos a tomarnos un café, ¿qué le respondo a este hombre? Pregúntese eso. ¿Usted qué le respondería a una persona que le saque ese argumento? ¿Cómo puedo predicar yo el amor de Dios cuando una persona piensa y me dice lo siguiente? Y Dios, yo creo que es todopoderoso. Todos creemos eso, ¿cierto? Creemos que Dios nos ama y que Él es amor, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es posible que estas dos cosas o estas dos características de Dios puedan funcionar en conjunto? ¿Cómo puedo comprobarle yo a este hombre que Dios existe? Y lo único que puedo decir yo es que Dios es amor. Quiero que diga dónde está usted. Dios es amor.
Dios te ama. ¿Qué tal si me acompañan en una oración y ponemos ese tiempo en manos del Señor? Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos, de ser iglesia. Porque, Padre, por tu sacrificio hoy tenemos libertad, Señor, de poder cantar, de poder llegar acá, Señor, oír tu palabra libres. Te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, entra a nuestros corazones como una semilla, y una semilla que dé mucho fruto en abundancia, Señor. Despeja nuestra mente, Señor, de las distracciones, del hambre, de lo que tenemos que hacer la otra semana, de los problemas, Padre, para que pueda la palabra, Señor, dar fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces, para empezar, lo primero que debemos todos entender hoy es que Dios es amor y que Él es el origen del amor. Para eso vamos a ir al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7 al 8 y dice así: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De acá sacamos la siguiente conclusión: el amor viene de parte de Dios y Dios mismo es amor. Así que el origen del amor es Dios mismo. Eso es lo que es el amor. Y el amor es un sentimiento muy interesante. Yo diría que es el sentimiento más difícil como de entender, de identificar. Hay veces que uno puede sentirse enamorado y realmente no es amor. Uno puede pensar que ama a alguien y realmente no ama a esa persona. El amor es tan complejo, pero al mismo tiempo tan fácil, tan cercano, pero tan lejos. Y el amor es una de las cosas, yo diría, si no la cosa más importante en la vida de los seres humanos. Dios nos creó para recibir amor y para amar a los demás. El amor es algo importantísimo en nosotros. Es importantísimo, es una necesidad básica del ser humano. Sentirse amado y tener la oportunidad de amar a otros. Cuando yo miro acá a cada uno de ustedes, todos, absolutamente todos, manejamos conceptos diferentes de las cosas. ¿Por qué? Porque crecimos en familias diferentes, porque tuvimos experiencias distintas, porque tenemos formas de pensar diferentes, porque tenemos unas características nuestras como seres humanos distintas, porque nuestra familia ve las cosas de una manera diferente a la mía y somos distintos. El amor, me atrevo a decir que es la fuerza más potente del universo, pero el problema con el amor es que lo percibimos de formas diferentes. Por ejemplo, mi familia le encanta celebrar la Navidad. Yo siempre lo digo acá. Nos volvemos locos con la Navidad. Compramos regalos, árbol, decoración. O sea, la Navidad es importantísima para nosotros. Entonces, a mí me sorprende mucho cuando hablo con alguien y veo otras familias que realmente no celebran la Navidad, no les interesa. No compran regalos, no arman árbol, prácticamente ahí comen cualquier cosa ese día y se acuestan a dormir. Y es como un día común y corriente. ¿Significa que ellos están mal o que yo estoy mal? ¿Significa que de pronto ellos están equivocados por no celebrar la Navidad? A ver, pregunto, ¿cuántos de acá celebran la Navidad por todo lo alto? Mejor dicho, tremenda rumba, levanten la mano. ¿Quién es realmente la Navidad para ustedes? No es como tan importante, pues hay un regalo, pero les da pena levantar la mano. Porque piensan que los vamos a juzgar, porque de pronto no les importa la Navidad. Pero la realidad es que todos manejamos conceptos diferentes, incluso en el amor, en la forma que amamos a las demás personas. Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. ¿Alguien lo ha leído? Donde habla de la forma en que yo doy amor y de la forma en que yo recibo amor. Y todos recibimos amor de una manera diferente. Y todos damos amor de una manera diferente. ¿Cómo yo le explico a alguien? Usted no ha visto, por ejemplo, cuando un hombre es abusivo en su hogar con su esposa y le preguntan y el hombre dice, es que yo amo a mi esposa. ¿Cómo es posible que un hombre que golpea y abusa a su esposa pueda decir, yo amo a mi esposa? Ese hombre creció seguramente en un hogar disfuncional donde veía que su padre abusaba a su mamá. De pronto veía que su abuelo hacía lo mismo. Creció en una cultura donde de pronto es normal pegarle a la esposa y abusarla. Y creció pensando que eso era normal. Que es normal amar a mi esposa pegándole, siendo abusivo y respetándola. Y ese hombre tiene una mentira a su mente pensando que ama a su esposa cuando la palabra del Señor dice que esa no es la manera de amar. Y por eso muchas veces manejamos conceptos tan diferentes y conceptos errados y que no son bíblicos
según la forma en que vemos la vida y la hemos experimentado. Y entonces la pregunta que me hago yo hoy es: si el amor es una de las fuerzas más potentes del universo, si el amor es algo que es tan importante para nosotros como seres humanos, ¿cómo no vamos a tener claridad del amor en la relación más importante de nuestras vidas, que es la relación con Dios? Si tú y yo hoy no logramos entender el amor que Dios tiene hacia nosotros y la forma en que nosotros amamos a Dios, ¿cómo vamos a tener una relación con Dios? Podemos hoy estar teniendo una relación equivocada con Dios porque tenemos un concepto errado de lo que realmente es el amor. La falta de amor afecta profundamente al ser humano. La falta de amor nos afecta profundamente. Hay personas que crecen con traumas porque no fueron amados. Hay estudios que demuestran que un bebé, cuando no es amado cuando bebé y es adulto, crece con muchos problemas. Tiene muchos vacíos, tiene baja autoestima. Es un ser humano que tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque no fue amado. El ser humano fue diseñado por Dios para ser amado y para amar. Y necesitamos tener claridad en eso. Y uno de los grandes problemas que enfrentamos es eso: que el amor de Dios tratamos de entenderlo y ponerlo en un concepto y en un contexto humano. Jamás entenderemos el amor de Dios si lo ponemos a través de un filtro humano. Nunca lo entenderemos. Y yo siempre les he dicho eso: para entender las cosas de la palabra, para entender las cosas de Dios, tenemos que tratar de verlas con ojos espirituales y no con nuestros ojos humanos. Tenemos que parar de poner las cosas de Dios en contexto humano. Si tú realmente tratas de entender el amor de Dios a través de la forma en que tú amas, jamás lo entenderás. O en la forma en que tú recibes amor, jamás lo entenderás. Nunca podrás hacerlo. Pero el reto que tenemos es que somos seres humanos. O tenemos algún extraterrestre aquí hoy en esta mañana visitándonos. Somos seres humanos, y como seres humanos nuestra mente es de ser humano y pensamos como seres humanos. Entonces es un reto enorme tratar de entender el amor de Dios y no percibirlo ni ponerlo en un contexto humano. Es dificilísimo. Es un reto que tenemos todos los días y tenemos que levantarnos en la mañana con esa mentalidad: hoy quiero entender un poco más del amor de Dios. Hoy quiero experimentar un poco más del amor de Dios. Las familias hacen cosas diferentes. Es más, todos hemos tenido experiencias diferentes al crecer, que nos llevan a entender de manera diferente conceptos diferentes, incluyendo el amor. Por esa razón nos cuesta tanto entender el amor de Dios y llevar una vida que sea proporcionalmente influenciada por ese entendimiento. La forma en la que tú vas a llevar tu vida va a ser influenciada proporcionalmente al entendimiento del amor que tú tengas de Dios. Si tú no entiendes que Dios te ama, jamás vas a poder llevar una vida que sea proporcional al entendimiento de eso. Necesitamos entender eso. El amor es incondicional, el amor de Dios es absoluto, es ilimitado y no está condicionado a nada, no tiene restricciones. El amor de Dios es incondicional. Y tú y yo jamás vamos a ser capaces de amar de esa manera. Nunca. Jamás. Yo creo que de pronto lo que más se acerca a un amor así es el amor de una madre. ¿Cuántas mamás tenemos en esta mañana? Madres. Yo a veces veo mamás que digo: ¿cómo hacen para amar a sus hijos? Uf. ¿Cómo mi mamá me amó a mí? No, pero es en serio. Usted ve delincuentes en la cárcel y sus hijos, o sea, las mamás aman incondicionalmente al peor sicario que está en la cárcel. Lo ama. Es un amor tan puro. Y a veces yo veo de verdad hijos rebeldes, drogadictos, alcohólicos, no respetan a la mamá, la tratan mal, y aún así la mamá les cocina, los trata bien, los cuida, le lavan la ropa, le tienden la cama. Es un amor que es hasta difícil de explicarlo o entenderlo. Uno dice: pero ¿cómo estas mamás aman de esta manera a sus hijos? Y digamos que a nivel humano, lo que de pronto logra ni siquiera acercarse a tener una chispa, pero así, diminuta, de lo que realmente es el amor verdadero, que es el amor de Dios, digamos que es el amor de una madre, que ama incondicionalmente, pero realmente no es incondicional. Porque el único amor verdadero y real y que es incondicional es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Ese es el amor de verdad. Así que el único amor verdadero es eso. Aquí anoté un par de razones por las cuales nos cuesta tanto, en mi opinión, entender el amor de Dios. La primera que anoté es lo que dije ahorita: lo ponemos en contexto humano, la manera que nosotros amamos.
Jamás entenderás el amor de Dios si lo pones en contexto de cómo tú amas a tu esposo o tu esposa. Porque ¿a quién es al que más duro le pegamos? Al esposo y a la esposa, ¿sí o no? Apenas se equivoca, tome para que lleve. Y está uno ahí como caminando así de no embarrarla porque uno sabe que le van a caer encima. Jamás entenderás el amor de Dios si lo pones en contexto humano. Segundo, pensamos que como alguna gente nos cae mal o alguna gente es difícil de amar, Dios opera de la misma manera. No, Dios ama a todo el mundo, Dios te ama. Dios te ama a pesar de. Dios te ama con tu pecado, con tus limitaciones. Dios te ama con tus pensamientos, que cada quien sabe lo que piensa. Dios te ama a pesar de lo que hiciste ayer. Dios te ama a pesar de lo que hiciste esta mañana. Dios te ama a pesar de lo que estás pensando en este momento y en este instante. Ese es el amor de Dios. Y pensamos que como yo no opero así, como los seres humanos, Dios opera de la misma manera. No, Dios te ama a pesar de. Por culpa, la culpa es una enorme. ¿Quién de acá se ha sentido alguna vez culpable? Pero realmente culpable, que uno se siente mal por lo que hizo. Y nos sentimos que no merecemos el amor de Dios. La culpa nos roba la bendición de sentirnos amados por Dios. No nos sentimos valiosos. Vamos a hablar del valor un poco más adelante. ¿Cuántos de acá a veces no se sienten valiosos y por eso nos sentimos que no merecemos el amor de Dios? Por enseñanzas legalistas y religiosas. Esa me pasó a mí mucho. Crecí en una iglesia donde las mujeres usaban vestido de pequeño, los hombres iban en corbata. ¿Quién creció en una iglesia donde los hombres iban en corbata y traje? Somos pocos. Yo me iba con zapato, pantalón y camisa de pequeño al servicio. Claro, eso fue cambiando poco a poco, pero parte de lo que yo crecí creyendo era que si yo pecaba y si yo me equivocaba, Dios no me amaba y Dios estaba bravo conmigo y Dios me iba a castigar. Y entonces cuando me equivocaba, porque como soy ser humano y entré en mi adolescencia y empecé a tomar y empecé a experimentar con drogas y empecé a salir y a llegar tarde y a irme de rumba, lo que me pasó a mí por esa enseñanza legalista es que no me di la oportunidad de sentir el amor de Dios. Dios me amaba, pero yo me cerré completamente a eso. Y ya no quise volver a la iglesia, no quise volver a un servicio, no sentía capaz de alabar y adorar al Señor. Me cerraba completamente durante las prédicas. Ni siquiera quería ir a la iglesia, era porque me sentía mal por enseñanzas legalistas y religiosas que nos dicen que te equivocas y si pecas, Dios no te ama. Y el amor de Dios es incondicional. Él te ama a pesar de. Y lo último que anoté es falta de entendimiento y conocimiento del amor de Dios. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no oramos, si nosotros no empezamos a entender y a conocer y a tener entendimiento real del amor de Dios, no te vas a sentir amado. Sabemos que el amor de Dios es incondicional, pero creo que la pregunta clave acá es: ¿te sientes amado incondicionalmente por Dios? Hay una gran diferencia entre saber algo y sentir algo. Yo siempre lo he dicho y se los voy a decir hoy. Y ojo con lo que voy a decir, sobre todo para los esposos. Cuando tú le haces algo a tu esposa o a tu esposo, las palabras se olvidan. Esto no le pasa cuando se trata de recordar una pelea que tuvo, uno no logra como encontrar, se le olvidan las palabras, pero tú jamás vas a olvidar lo que sentiste en ese momento que tu esposo o tu esposa te ofendió. Lo que uno siente, eso uno no se olvida de eso. Uno se acuerda de algo, es como me sentí en el momento. Me sentí ofendido. ¿Qué me dijo? No me acuerdo, pero me sentí ofendido. Hay una gran diferencia entre saber y tener conocimiento de la palabra y el amor de Dios. Y otra cosa es muy distinta: sentir el amor de Dios, experimentar el amor de Dios. Entonces la pregunta es, ok, ya sabemos todos que el amor de Dios es incondicional. Creo que la pregunta que sigue ahora es: ¿te sientes amado incondicionalmente por Dios? Y para eso vamos a ir a la carta a los Romanos, donde podemos ver con claridad el amor de Dios y la razón por la cual hoy estamos tan felices celebrando ese amor. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice así: cuando nosotros, cuando yo, los pecadores, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. En realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Diga, por mí.
a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo nos libera del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición oír estas palabras. Oír de que, pero Dios nos demostró su gran amor, no un amor cualquiera, su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por ti y por mí, a pesar de que todavía éramos pecadores. Vean, por un lado tenemos un Dios, y esto tiene que ver un poco con lo que este hombre dice, de que él no tiene evidencia de que Dios existe. Y creo que esta es la mejor respuesta que tengo para esto, y es que tenemos un Dios que una de sus cualidades es que es un Dios justo, pero también es un Dios bueno y que es amor. Dios es justo, Él es fiel, Él cumple lo que dice, Él cumple sus promesas, y una de las cualidades de Él es que es justo y que es amor, y esas dos van de la mano. Y yo sé que es difícil entenderlo, pero van de la mano. Y le voy a poner un ejemplo. En términos humanos, la justicia y el amor son difíciles de entender. ¿Quién tiene perros acá? Saben que yo siempre les tengo una historia de Milo, ¿no? Les tengo la última que me hizo Milo hace un par de semanas. La última, está fresca, está reciente. A mí muchas personas me han dicho, sobre todo son, es que cuando yo tenga hijos, mis hijos van a ser spoiled, van a ser malcriados. Porque ven a Milo y dicen, no, pobre, los hijos de este man van a ser súper malcriados. Pero la verdad es que a mí me gusta que mi perro sea malcriado. Se ve divino cuando hace cosas malas, me encanta la cara que hace cuando se porta mal. Mientras Milo no se haga pipí por dentro de la casa, que haga lo que quiera. Milo roba, Milo rompe, Milo se escapa, Milo se porta mal, y a mí me parece divino cuando se porta mal Milo. Es más, cuando lo alzo, que se me escapó, que hizo algo malo, le pego, pero apenas le pego, que me hace así, me da un pesar y le empiezo a dar besos, y mientras lo voy llevando al castigo, le voy dando besos. En términos humanos, digamos que hay una mezcla de amor y justicia ahí, ¿no? Pero vean la última que me hizo Milo. Estaba con un afán terrible, tenía una cita a las 7 de la noche, una cita importante, 7 de la noche en punto, tenía que llegar a recoger a esta persona en un hotel, mucho, importantísimo. Estoy de afán y me tocó sacar a Milo a caminar con el perro de mi hermano. Salí con mi mamá a caminar, vamos caminando, y Milo tiene la maña de que si él ve, yo no sé por qué el tipo hace esto, bueno, investigué que los perros de cacería les encanta hacer eso de revolcarse en popó o en cosas feas, porque el olor de ellos como se lo tapan con eso para ir a cazar, es como parte de su instinto. Entonces si Milo ve barro o ve popó, se tira a revolcarse, y me la he hecho así de veces, y recién bañado. Entonces ese día estoy de afán, ya voy de mal genio porque lo tengo que sacar a caminar, ya voy tarde, estoy corriendo, y el tipo ha encontrado una vaina, yo no sé ni qué era eso, pero se revolcó, ¿cierto? Y yo, no puede ser. Yo dije, dime que no se revolcó, por favor, le dije a mamá. Y cuando lo huelo, dije, no puede ser, este tipo me hizo esto, le pegué, entregué mal genio así jalándolo. Claro, no lo podía dejar así. Me tocó llamar a la cita y decirle, voy tarde, me pasó algo. ¿Usted cree que yo le voy a decir a alguien, no voy a llegar tarde porque mi perro se revolcó en popó? No, se me presentó algo, una emergencia, voy un poco tarde. Baña al perro, yo no sé qué era, pero uno le echa champú y sigue oliendo. Le eché como 4 ese champú, le pegué, en fin. Pero después me dio pesar de haberle pegado y le di besos. Porque me mira con una cara, y creo que de una otra manera, en términos humanos, esa es la forma en que amamos, ¿no? ¿Cierto? Es como una mezcla de amor y justicia. Y cuando nosotros analizamos el amor de Dios por nosotros, y si lo vamos a resumir, voy a tratar de resumirlo de esta manera. La paga del pecado es... bien, fueron a discipulado, muy bien. Por el pecado el hombre estaba apartado de Dios, estábamos muertos, alejados del Padre. Por su amor Dios manda a su Hijo a morir por ti y por mí y por nuestros pecados, y todo nuestro pecado recayó sobre Jesús. ¿Cómo vemos la justicia de Dios? Es claro, la paga del pecado es muerte. Tenía que haber muerte para que fuéramos perdonados, redimidos, justificados. Eso es justicia. Dios no va en contra de su palabra.
Dios es fiel a lo que Él dice. ¿Y dónde vemos el amor de Dios? Dios provee la muerte y el castigo a su Hijo por ti y por mí. Una mezcla perfecta de justicia y amor. Porque a veces pensamos que no se pueden combinar, pero sí se puede. Dios es todo. Dios es justo y Dios nos ama al mismo tiempo. Y por eso a veces nos cuesta tanto entender la justicia y el amor de Dios. Y que de una otra manera, muchas cosas que nos pasan son causadas por nosotros mismos. Pero tenemos la tendencia de echarle la culpa a Dios. ¿Cómo es Dios justo? Pero a veces nos tiene que corregir y quizá no nos guste, quizá nos incomode, quizá no nos gusten las restricciones que Dios nos ponga. Quizá no nos guste que Dios esté esperando para darnos esa bendición que creemos que merecemos ya. Pero la bendición más grande ya la tenemos. Fue la muerte de Jesús en la cruz por tus pecados y por los míos. Todo lo que hace Dios en nuestra vida es para bien y es por amor. Quiero que te lleves esto hoy. A mí me ha funcionado de maravilla entender esto, que todo lo que pasa en mi vida, aunque no lo parezca, es para bien y es por amor. Me ha pasado tantas veces de situaciones y cosas que me han pasado a mí personalmente, que en el momento no se sienten como amor. Es más, no parecen amor. Pero después de años logro ver atrás y puedo ver el amor de Dios en ese momento y en esa situación y su cuidado. El amor de Dios a veces es difícil identificarlo en la situación, en la tormenta, en el desierto. Pero todo lo que hace Dios es para bien y es por amor. Te va a beneficiar mucho entender eso. Muchas veces pensamos que porque estamos viendo situaciones difíciles es que Dios no me ama. Pero muchas de las cosas son ocasionadas por mí mismo. ¿Cuántas personas impuntuales tenemos hoy acá? Yo soy el primero. Por eso ese día estaba corriendo para llegar a la cita, porque ya iba tarde. Yo lucho con impuntualidad más. Esta semana estaba hablando con alguien, no sé si les pasa lo mismo. Cuando tengo una cita como de trabajo o algo así, yo sí trato de llegar puntual. Además, trato de llegar. Yo mismo me mentalizo como de salir media hora antes porque sé que soy impuntual. Y termino saliendo a la hora que es, así de impuntual soy. Entonces me pasó con alguien esta semana que hablábamos. Yo le decía, no, mira, paso por ti tipo 8. ¿Quién dice tipo 8? ¿Cuántos decimos tipo 8 y no 8? Cuando yo digo tipo 8 significa que llego entre 8 y 9. O sea, cualquier hora donde esté el 8 puesto, ya llegué a tiempo. Tipo 8, 8 y 59. Y yo le decía a esta persona, no, pues como es algo más informal, llego tipo 8. No nos estresemos por el tiempo. Yo soy impuntual y lucho con la impuntualidad. Estoy tratando de ser mejor. Fíjate esto. ¿Cuántas personas han ocasionado situaciones en su vida y le echamos y usamos a Dios como un chivo expiatorio? Lo usamos como la canasta de la ropa sucia y cada vez que nos pasa algo malo, para Dios, y sentimos que Dios no nos ama. ¿Y por qué hablo de la impuntualidad? Porque si tú tienes tu trabajo y eres una persona impuntual que lucha para llegar temprano, por la razón que sea, y empiezas a llegar tarde al trabajo un día, otro día, la siguiente semana llegas un par de días tarde al trabajo y empiezas a llegar tarde y tarde y tarde, pierdes tu trabajo y te echó tu jefe porque llegas tarde todo el tiempo, pierdes tu trabajo, tienes una situación económica difícil, no tienes cómo pagar el mortgage de tu casa, estás en una situación complicada y ¿saben qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. Es que Dios no me ama. ¿Cómo entiendo el amor de Dios si estoy viviendo una situación económica tan dura, tan difícil? Pero lo que no entendemos es que eso que estoy viviendo fue ocasionado por mí. Parte importante de entender el amor de Dios es entender que no todo lo malo que me pasa sí es permitido por Dios, pero es ocasionado por mí muchas veces. Tenemos que asumir responsabilidad de las cosas que vivimos en nuestra vida. Dios no puede ser el chivo expiatorio de todo lo malo que me pasa a mí. Vean, hay dos tipos de amor. Uno, el amor en el que amamos porque el objeto tiene valor. Hay un amor que amamos al objeto porque el objeto tiene valor. El objeto es digno de ser amado por las cualidades del mismo objeto. Y hay un segundo tipo de amor, y es el amor que le da valor al objeto. Es muy distinto. El origen de ese amor es porque el objeto, no es que el objeto sea digno de amar o tenga las cualidades para ser amado. Tiene todo que ver con la persona que está amando al objeto y no con el objeto mismo. Mientras que el otro tiene todo que ver con el objeto y no con la persona que está dando amor. Y voy a tratar de explicárselos con un ejemplo. Por un momento, yo creo que esto aplica más a los hombres. No sé si ¿hay alguna mujer acá que tenga un carro de sus sueños? Pocas. Porque aplica más a los hombres, ¿no?
A ver, ¿cuántos hombres tienen un carro que ese es mi sueño tener ese carro? A ver, varios, uno, sí. Y creo que la mayoría, me atrevería a decir que si pregunto qué carro es, estamos hablando de Ferraris, yo quiero una Land Rover, un Porsche, carros lujosos y que son caros, carros que tienen un valor, ¿cierto? Entonces, si yo te dijera hoy, ok, te voy a dar el carro de tus sueños, todo incluido, la gasolina está paga, el seguro está pago, el mantenimiento está pago, de por vida. Chévere tener ese carro o no. Ahora pregunto, ¿cómo usarías ese carro? Con un cuidado. Cuando tú logras tener el carro de tus sueños, es más, ni siquiera hablamos del carro de tus sueños. Los que de pronto arrancamos con carros muy malos, cuando logras tener un carro medio decente, medio nuevo, solo cuida uno, lo lava uno. Yo me acuerdo mi primer carro que saqué de un dealer, yo lo lavaba todas las semanas, lo lavaba, lo cuidaba, que no se me rayara, trataba de hacerle los cambios. Yo ahora ya nunca lavo mi carro, a duras penas le cambio el aceite y cuando ya no me importa, no lo cuido. De pronto algunos van a saber quién es. Hace años jugando fútbol, tenemos un grupo que jugábamos fútbol y una de las personas con las que jugábamos fútbol tenía una camioneta Jeep viejísima, era como el año 80 y algo. De hecho, el carro de mis sueños en ese momento era una Jeep. Y a mí particularmente siempre me han gustado los carros viejos. De hecho, me gustan los carros antiguos, no me gustan mucho los carros nuevos. Y ese hombre tenía una Jeep destartalada, medio oxidada, sonaba. Yo no sé explicar cómo era fea y bonita al tiempo. O sea, a mí me encantaba esa camioneta Jeep y todos los domingos él llegaba, ese era mi sueño, llegar al partido de fútbol domingo a las 8 de la mañana en mi camioneta sin carpa, llegar al partido, qué delicia, y este hombre llegaba en su camioneta. Entonces yo un día le pregunté por curiosidad, le dije, oye, ven, ¿estás vendiendo tu camioneta? Y dijo, no, yo nunca voy a vender esa camioneta, jamás. Pero venga, pues, pero si le ofrecen $20,000, ¿no la vende? No. Y si le ofrecen 30, 40, 50, yo nunca, jamás venderé esta camioneta porque tiene un valor sentimental para mí. Llevo años con esta camioneta y jamás yo me muero con esta camioneta. Mi esposa la odia, le suena todo, vivo en el mecánico, la camioneta. A ver, ¿alguno de los que jugábamos fútbol en esa época ya sabe quién es? Nadie sabe. Y entonces yo dije, wow, increíble que si le ofrecen $50,000 no venda la camioneta. Y es porque este hombre, amaba su camioneta y el valor que tenía la camioneta no era por la camioneta misma, era por el amor que este hombre sentía por la camioneta. Mientras que un carro lujoso, un Ferrari, tiene valor no por lo que tú la amas, es porque es valioso el Ferrari, porque vale mucha plata. Y el amor que le tienes a ese Ferrari es porque vale mucha plata. El amor que este hombre tenía hacia esa camioneta era porque la amaba, porque tenía un valor sentimental para él. El valor de ese carro no era determinado ni por una página de internet, por Kelley Blue Book, ni porque un dealer decía, era determinado por lo que este hombre sentía por ese carro. Y te tengo que decir que tú hoy de pronto puedes llegar acá oxidado, dañado, lucir mal, destartalado, te suena todo, no funciona el aire, no funciona nada, no funciona el radio. Pero Cristo te ama. Y tu valor no es determinado por lo que dice el mundo, no es determinado por lo que dice la sociedad, no es determinado por lo que te dijeron tus papás cuando pequeños, no es determinado por lo que tu esposo o ex esposo o esposa te dijeron o te dicen. Es determinado por el sacrificio de Jesús en la cruz hace más de 2,000 años por ti. Tu valor está en el amor incondicional de Dios. Tú tienes valor, igual que ese carro. Nuestro valor no viene por lo que nosotros hagamos, ni por lo que podamos hacer, ni por qué tan buen empresario seas, o por qué tanto dinero hagas, o por qué tantos negocios, o por qué casa grande tengas, o carros tengas, o economía, o lo que sea. Tu valor real es puesto por Dios, por lo que Él piensa de ti. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Versículo 8 de Romanos 5, lo acabamos de leer. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por ti y por mí, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Me encanta esa palabra, a pesar de. Dios no nos amó por nuestro valor, no porque valiéramos mucho. Él nos amó a pesar de tu pecado, de tu debilidad, a pesar de que no seas perfecto, de que te equivoques, a pesar de que pronto esta mañana ya te equivocaste, a pesar de pronto ahorita te estás equivocando con lo que estás pensando, a pesar de tus limitaciones, a pesar de tu infidelidad, a pesar de tantas cosas, de tu falta de fe, a pesar de todo, Dios te ama a pesar de. Y la pregunta ahora es, ¿qué hago con esta información, Esteban? Ya
ya sé que Dios me ama, ya sé que el amor de Dios es incondicional, ya sé que no tengo que ponerlo en términos humanos, ya entiendo que tengo valor por el sacrificio de Jesús, ya entiendo todo eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esta información? Sencillo, vamos a ir a Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 14, y dice así: de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los gobierne a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Vivamos para agradar a Dios. No dejemos que el pecado nos gobierne. Y quiero hablar un poco de esto de gobierno. Hay una gran diferencia. Todos vamos a pecar. Todos vamos a pecar. Pero hay una gran diferencia entre permitir que el pecado te gobierne y gobierne tu vida, y hay una gran diferencia que estés luchando con un pecado. La lucha está bien. Que tú estés peleando y guerreando para superar esa debilidad y ese pecado, está bien. El problema es que permitas que ese pecado gobierne tu vida y que todo lo que hagas sea en pro y en base y fundamentado en ese pecado. No permitamos que el pecado gobierne nuestras vidas. Lucha contra esa debilidad. Hoy te animo, te exhorto, te motivo a que luches con esa debilidad que llevas de pronto años luchando. De pronto es tu lengua, de pronto es el chisme, de pronto es la pornografía, de pronto tienes una adicción al trago, a las drogas, qué sé yo, cuál sea tu situación, cuál sea tu pecado. Eso solo lo sabes tú, es entre tú y entre Dios, es tu relación con Él. Pero te digo, no permitas que el pecado gobierne tu vida. Lucha, sigue luchando, métele con todo, entreguémonos a Dios, hagamos lo que a Él le agrada. Y me encanta lo último: ahora están al servicio del amor de Dios. Tenemos que estar al servicio del amor de Dios. Creo que una de las mejores formas de estar al servicio del amor de Dios es amando a los demás, es demostrando el amor de Dios a todo el mundo a nuestro alrededor. A ese compañero de trabajo que tú no te soportas y no te aguantas, demuestra el amor de Dios. Si realmente entiendes que el amor de Dios es incondicional y que Dios te ama, muestra ese amor a los demás. Empecemos por la gente cercana, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tu primo, tu mamá, tu papá, las personas acá en tu iglesia. Amémoslos. Porque cuando Dios ve valor en mí, me cuesta tanto verlo en los demás. Hay muchos momentos en la vida donde quizá no nos sentimos amados y cuestionamos a Dios, pero la realidad es que nosotros, ni tú ni yo, merecíamos nada. Estábamos muertos en pecado. Ni nuestro buen comportamiento, ni nuestras acciones, ni nuestras buenas obras jamás van a producir nada, porque todo lo que recibimos por parte de Dios lo recibimos por gracia y por su amor. Entendamos eso. ¿Qué más amor quieres hoy? Hoy estamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesús. Estamos celebrando que Cristo vive, que murió por ti, que te dio libertad, que te perdonó tus pecados. Hoy celebramos ese gran amor. Y ya entendimos hoy, ¿cierto? Que el amor de Dios es incondicional con nosotros, que Dios nos ama. Pero ahora la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con ese amor? Y es vivir de una manera que glorifique y honra a Dios. No estamos hablando de ser perfectos, no estamos hablando de no pecar, de no caer. Estamos hablando de luchar, de cada mañana cuando nos levantemos procurar ser un poco mejores, de que esa lucha que tienes, que sigas luchando, que apuntemos a ser un poquito mejores cada mañana y cada día. Ese es el compromiso que tenemos. Y hoy que celebramos esto, y vamos a celebrar con la cena del Señor.